En estos tiempos, mis amados, que estamos viviendo, es de suma importancia nosotros entender los tiempos y también entender el por qué pasan algunas cosas. Si nosotros no entendemos por qué algunas cosas pasan, entonces es muy posible que nos siga ocurriendo una vez más en el futuro, hasta que nosotros podamos entender por qué pasa lo que pasa. Y ahí en el capítulo 51 de los Salmos, este salmo lo escribió David, el rey David. Y la razón por la cual el rey David escribió este salmo fue a raíz de que él había hecho algo bien feo, bien tremendo en los tiempos de cuando él era rey. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó con David que lo motivó a él a escribir estos salmos? Bueno, pues este hombre, David, cometió adulterio con la mujer de uno de sus hombres de seguridad, sus hombres de su ejército. Y él la miró, la codició, se acostó con ella y luego, queriendo encubrir este mal, envió a su esposo a que peleara en la batalla en frente del batallón para que fuera el primero quien muriera. Entonces, David cometió dos grandes pecados. Todos los pecados son iguales, pero dos cosas bien horribles ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y él pretendió quedarse callado con estas cosas que él había hecho. David en algún momento quizás pensó que se había salido con la suya. Él pensó, nadie lo va a saber, nadie se va a enterar. Esto se va a quedar aquí en mi palacio y no voy a pasar por ninguna de las consecuencias que puede venir a través de este error que yo he cometido. David olvidó que lo que Dios le estaba dando era tiempo para que él se arrepintiera, tiempo para que él solito pudiera reconocer estos dos grandes, fuertes, horribles y feos pecados, como lo es el del adulterio y también prácticamente asesinato. Pero una realidad, mis amados hermanos y amigos que están viendo este mensaje, es que debemos recordar que todo pecado, toda rebelión, toda soberbia va a traer consecuencias. No es cuestión de que tal vez, quizás, es probable. Es seguro que toda rebelión en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios, tarde o temprano va a traer sus consecuencias, y una de esas consecuencias se llama el quebrantamiento. Gloria a Jesús. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y el versículo 18, habla de cuál es el proceso, qué es lo que activa el quebrantamiento. ¿Qué es lo que ocurre antes de que venga el quebrantamiento en nuestras vidas o en la vida de una nación, en la vida de una iglesia, donde quiera que sea que Dios esté enviando quebrantamiento? Dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Voy a leer otra vez. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez
de espíritu. De manera que cuando una persona, una nación, un país, una familia, una iglesia o el mundo, como está hoy en día, está pasando por quebrantamiento, es porque antes del quebrantamiento hubo soberbia. La soberbia es orgullo, es arrogancia, es creerse uno mejor que todo el mundo, es pensar que no necesito a nadie, que no dependo de Dios, es ignorar el poder y la existencia de Dios, es vivir contrario a la palabra de Dios. Eso es soberbia, y este mundo estaba sumergido en una gran soberbia. Mucha gente se preguntaban por qué Dios no hace justicia, por qué Dios no castiga la soberbia, el orgullo, la prepotencia de muchos hombres en la tierra o de personas que uno las ve cómo viven una vida como si ellos fueran los dueños de las calles, los dueños del mundo, los dueños de la economía de un país, los dueños de la opinión. Solamente ellos tienen derecho y parece como que si Dios no lo estuviera viendo. Déjame decirte, lo que está pasando es que Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. Pero si no hay arrepentimiento, el quebrantamiento viene porque viene. Entonces, ¿qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es el acto de quebrantar. Quebrantar es romper, violar, dañar, desobedecer una ley, una norma, un precepto, un mandamiento. Y quebrantado es aquel que ha roto la ley, que ha roto un precepto, que ha roto un acuerdo, que ha violado un convenio. Y esa rotura, ese rompimiento, esa destrucción, entonces se revierte, viene al corazón de uno. Después viene el quebrantamiento, pero antes tiene que haber soberbia, tiene que haber altivez de espíritu. Nosotros solamente vemos cuando el mundo está pasando, o tu vida o la mía está pasando por quebrantamiento, pero prontamente olvidamos que si Dios permite quebrantamiento en mi vida o en tu vida, o en una nación o en el mundo como lo está haciendo en este tiempo de pandemia, es porque hubo soberbia, es porque hubo rebelión. Y ahora Dios está provocando entonces ese dolor, esa vergüenza, esa tristeza, ese desánimo, esa desesperación. Dentro se está quebrantando, resquebrajando todo. Es lo que está sucediendo. Y allí en el capítulo 51 de los Salmos, David, el siervo de Dios, nos da allí una idea de lo que es para él el quebrantamiento. ¿Qué fue para el salmista David este quebrantamiento? Eso lo encontramos en el Salmos 51, versículo 17. ¿Qué es el quebrantamiento? ¿Cómo lo vio David en su vida? Después de cometer estos dos pecados, adulterio y asesinato. Dice el versículo 17 de Salmos 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David estaba sintiendo aquello del quebrantamiento como un corazón contrito. Contrito quiere decir comprimido, aplastado, exprimido, pero también estaba él humillado delante de la presencia de Dios, donde ya su valor, su derecho, su altivez, su orgullo, su soberbia, su prepotencia ha sido totalmente sometida por el poder de Dios. Ya no hay ánimo, ya no hay fuerza para hacer nada. Es que David estaba en pleno quebrantamiento. Pero fíjese que en el Salmos 32, en su versículo 3, David, aún sabiendo lo que había hecho,
aún sabiendo el mal tan grande, acostarse con la esposa de un simple servidor de él, alguien que le había hecho bien, alguien que lo protegía, alguien que lo resguardaba. David codició a su mujer, se acuesta con ella y también lo envía a su esposo al frente de batalla para que la primera flecha que se lanzara se le pegara a este hombre. Pero él fue confrontado por el siervo de Dios, por el profeta Natán, que lo descubrió cara a cara. Pero la intención de David, aún sabiendo lo que había hecho, era de callar este hecho tan tremendo en su vida. Y en el Salmo 32, versículo 3, allí dice él lo que él hizo con esto de callar y qué pasó con su vida interna, donde nadie puede ver, donde nadie puede llegar, donde nadie sabe lo que está pasando en ese corazón. Dice el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Aleluya. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mis amados, el salmista, en vez de confesar, de declarar lo que había hecho, de arrepentirse, lo que hace es que calla. Pero cuando calla su rebelión, su soberbia, su orgullo, su prepotencia, como él era rey, él pensaba que podía tapar con arena, con tierra, esconder este hecho de todo su reinado, que nadie nunca lo había saber. Pero mire lo que está pasando en su corazón. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David por delante estaba viviendo la vida de todo un rey próspero, fuerte, famoso, con influencia, pero en su corazón él sabía lo que había hecho. En su corazón él sabía la rebelión, la transgresión que había cometido en contra no solamente de esa humilde familia que le servía, sino directamente en contra de su Dios que le había dado tanta grandeza. Se envejecieron sus huesos. El salmista enflaqueció, se puso triste, no comía. Hermano, mientras uno mantenga la rebelión, el orgullo, la soberbia callada, si no hay un humillarse, un contristarse, un confesar nuestra rebelión delante de Dios, nos consumimos por dentro. Ese Espíritu Santo va a seguir redarguyendo. Nos sentimos como que el aire nos falta, como si estuviéramos viviendo una doble vida. La cara se ve quizás muy feliz, pero por dentro hay un corazón que está siendo quebrantado. Gloria a Jesús. Pero no soportándolo más, no pudiendo sobrellevar esta carga que había en el corazón de David a causa de su pecado, él ya aquí en el Salmo 51 decide confesar, sacar hacia afuera, reconocer lo que estaba sucediendo en su vida. Y todo esto lo produjo ese resquebrajamiento, su corazón que se estaba derritiendo dentro de él por querer sostener, guardar, cubrir su maldad, su soberbia, su rebelión. Y este quebrantamiento produjo varias cosas en la vida de David. La primera la encontramos en ese Salmo 51, desde los versículos 1 al 5. Salmo 51, versículo 1 al 5. Vemos allí lo primero que produjo el quebrantamiento, ese resquebrajamiento, esa tristeza, ese dolor. Dios exprimiendo ese corazón de David para que él se abriera, para que él confesara, reconociera su rebelión. Produjo en David varias cosas y la primera la vemos en los versículos 1 al 5 de Salmo 51. Dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De manera, mis amados hermanos, que lo primero que produjo el quebrantamiento, esa confrontación del Espíritu Santo de Dios en la vida de David y su pecado, fue que produjo en él arrepentimiento. Lo primero que el quebrantamiento produce en la vida de David fue arrepentimiento. El arrepentimiento es uno reconocer que no ha hecho bien, admitir que no anda rectamente, que ha quebrantado, que ha violado la ley de Dios. Y allí él dice en el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero en el capítulo 32, él dice: mientras callé, porque él cayó por un tiempo ese secreto, él pensaba que eso iba a quedarse en secreto. Déjame decirte, mi amado hermano, no hay nada oculto en este mundo, nada oculto que no haya de ser manifiesto. Tarde o temprano, Dios va a sacar a luz todas las cosas que están en lo oculto. Si hay algo que tú no quieres que no se sepa, mejor entonces que no lo hagas. Hay mucha gente que está trastornando, burlándose, maltratando a otros, y esas personas están en silencio. Esos verdugos o verdugas creen que un día eso no va a salir a la luz, pero un día Dios lo va a hacer. David quería ocultarlo, pero el Espíritu Santo lo estaba confrontando. Gloria a Jesús. Y aquí vemos ese quebrantamiento que viene a su vida, ese sufrir por dentro. No lo dejaba vivir, no lo dejaba comer tranquilo, no lo dejaba dormir tranquilo, no lo dejaba disfrutar la vida. Y aquí vemos que ese quebrantamiento produce en él arrepentimiento, que es reconocer, confesar nuestra rebelión. En el versículo 5, David también declara allí una realidad, mis amados hermanos, en la cual tú y yo estamos también envueltos. Y es que él dice en el versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él estaba reconociendo que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros, nuestra carne, todo nuestro ser, dice la palabra de Dios, lo que piensa de continuo es el mal. Hay algo que está en nosotros, nacemos con eso, que nos hace inclinar hacia la maldad, hacia todo lo contrario que Dios nos ha dicho. Y él también reconoce que lo que él hizo, ese adulterio y ese asesinato, es producto de su naturaleza pecaminosa. Lo peor, mis amados hermanos, que tú y yo podemos hacer es, después de la caída, después de que nos hemos rebelado en contra de Dios, es querer ocultar, es querer tapar el sol con un dedo. Este mundo se ha rebelado, este mundo se ha enaltecido, se ha enorgullecido por la ciencia, por el poder, por el dinero, por la influencia que muchos países tienen. Y Dios le estaba dando tiempo para que se arrepintieran. Pero al ver Dios que no se arrepentían, tiene que enviar quebrantamiento a su tierra. Tiene que enviar quebrantamiento a las naciones, a los gobiernos, a todos los países, provocando el Señor que haya un reconocer, un arrepentimiento, lo que produjo en la vida del salmista David. Lo segundo que produjo este quebrantamiento en la vida de David, gloria a Jesús, lo hallamos en el versículo 6 de Salmo 51. El versículo 6, Salmo 51, 6, dice así la palabra de Dios: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El salmista David está hablando aquí de integridad. Integridad. Lo segundo que David aprendió durante el quebrantamiento que Dios lo sometió fue integridad. ¿Qué es la integridad? Lo que dice la primera parte del versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Mis amados hermanos, una cosa es lo que hacemos en público, que damos la apariencia de ser muy correctos, muy buenos, personas que aman la rectitud, que damos la apariencia de ser hijos de Dios muy obedientes. Pero otra cosa es en lo oculto, en lo íntimo. David había hecho esto en lo oculto, en lo íntimo, donde nadie lo podía ver. La diferencia entre integridad y honestidad es que la integridad va más allá que la honestidad. Honestidad es cuando tú haces lo que otras personas están esperando que tú hagas. Cuando otros saben lo que tú debes hacer y tú lo sabes también, que otros están esperando que seas honesto y tú lo haces, entonces eso es honestidad. Pero la integridad va más allá. La integridad va con aquello de hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. Y esto es lo segundo que David aprende durante el quebrantamiento, durante ese tiempo de sufrimiento, de dolor, donde Dios estaba destruyendo su soberbia. Él aprendió que no solamente en público hay que andar rectamente delante de Dios. No solamente en público tenemos nosotros que cuidar nuestro andar, nuestro caminar, sino también en lo íntimo, sino también en aquello que tiene que ver con la integridad. Porque Dios ve no solamente el nivel de la honestidad, sino también que Él llega hasta la integridad, hasta lo íntimo de la vida de David, la vida tuya y la vida mía. El quebrantamiento, amados hermanos, nos enseña también integridad. A ser más que honestos, a ser íntegro, recto delante del Señor, aun cuando nadie nos está viendo. Gloria a Jesús. Así, mis amados hermanos, este tiempo de quebrantamiento por el cual David estaba pasando, aun siendo rey, había una lucha interna en su corazón. Aprende arrepentimiento y confiesa su rebelión. Y ahora aprende que él debe ser íntegro, no solamente honesto cuando todos lo ven, sino también cuando nadie lo está mirando. Lo tercero que produjo este quebrantamiento en la vida de este hombre, David, lo encontramos ahí mismo en el Salmo 51, los versículos 2 y el versículo 7. Salmo 51, versículos 2 y también versículo 7. Dice la palabra de Dios allí, aquello tercero que David aprendió durante el tiempo de quebrantamiento. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oh, mis amados hermanos, otra cosa que realmente aprendemos durante el quebrantamiento, cuando Dios decide tratar con nuestras vidas, destruir nuestro ego, nuestra violencia, nuestro celo, nuestra ira, nuestra orgullo, soberbia, altivez. Otra cosa que aprendemos en ese tiempo es a ver nuestra impureza, pero también a reconocer la santidad de Dios. Lo tercero que aprendió David fue a ver su impureza, pero también a reconocer la santidad de Dios. Hermanos, muchos de nosotros nos creemos que somos malos, pero no sabemos qué tan malos somos. Muchos también llegamos a la osadía de creer que somos muy buenos. Pero una cosa es como yo me veo y otra cosa es como Dios me ve. Una cosa es comparado con quién es que soy bueno, o que soy recto, o que soy puro. Porque comparado con Dios, David se veía impuro, sucio, se veía contaminado.
Y por eso él decía, lávame, purifícame. Gloria a Jesús. Porque él pudo entender un poquito lo que es su impureza, teniendo una naturaleza pecaminosa, y Dios siendo santo, teniendo una naturaleza eternamente, iliminadamente santo. Aleluya. Y cuando hay esa combinación, mis amados hermanos, de que ya no creo yo de mí mismo, que soy muy bueno para aquello, o que hice aquello muy bien, cuando dejamos de darnos las palmaditas y Dios pone ese reflector, esa luz potente de su santidad, de su pureza sobre nosotros, ahí es que nos damos cuenta de qué tan sucio es que estamos. Pero allí, en vez de producirse tristeza, en vez de producir aquello, preocupación, lo que se produce es adoración. La adoración es un reconocimiento de qué tan bajo yo soy, pero también una exaltación de qué tan alto Él está. Y que aún así, siendo Él tan alto y sublime y puro, Él vino por una persona como yo, y eso produce verdadera adoración, exaltación por su bondad, por su fidelidad, a pesar de mis rebeliones. David, allí en ese periodo de su vida, siente que toda su personalidad se está destruyendo. Siente que muchas cosas se están cambiando. Siente que Dios está totalmente cambiando su carácter. Aleluya. Dios está tratando directamente con esa vida secreta, esa intención perversa que había en el corazón de él. Dios está tratando, está destruyendo, está triturando quién es David y formando allí un hombre totalmente nuevo. Lo cuarto que David aprendió durante este tiempo de quebrantamiento lo encontramos ahí en el capítulo 51, pero en esta ocasión, versículos 8 y 12. Salmos 51, versículos 8 y 12, dice la palabra de Dios: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Oh, mis amados hermanos, en este tiempo que Dios está prácticamente pulverizando esas intenciones malignas en el corazón de David, revelando, exponiendo su maldad. Otra cosa que David aprendió aquí en estos dos versículos es que cuando estamos siendo tratados por Dios a través del quebrantamiento, se va el gozo y se va la alegría. Se va el gozo y se va la alegría. Cuando tú y yo, tú que hermano, si has pasado por quebrantamiento, yo lo puedo decir porque he sido sometido a quebrantamiento por mi mal proceder, por mi rebeldía, por mi soberbia. En ese tiempo, hermano, no hay gozo, no hay alegría, no hay sonrisa en el rostro. Porque por dentro, una cosa es lo que la gente puede ver por fuera, pero por dentro el Señor está derribando, destruyendo todo argumento, toda rebelión, toda altivez. Nos está rehaciendo de nuevo, y ese proceso es doloroso. Ese proceso se lleva el gozo, se lleva la alegría. El mayor gozo que hay en el creyente, que debe haber en el creyente, es el gozo de la salvación. Es el saber recordar en cada momento que, por difícil que sea la circunstancia en la que uno esté pasando, un día todo eso va a terminar y un día nos encontraremos cara a cara con nuestro Cristo, y nunca más habrá problemas, enfermedades, deudas, en cualquier tipo de cosa por la que estemos pasando. El recordar esa salvación tan grande nos produce gozo, nos produce paz,
tranquilidad, no importa por las circunstancias que estemos pasando, pero esto se fue de la vida de David. Esto abandonó el corazón de David. Ya no había gozo, ya no había alegría, y él era un hombre que muy evidentemente a través de sus escritos que vemos en la palabra de Dios era un hombre gozoso, era un hombre que le gustaba danzar, bailar para el Señor, y él es el mismo que nos dice el Señor a través de su palabra, a través del siervo David, que adoremos a Dios, que cantemos, que le alabemos con todo lo que respira. Gloria a Jesús. Es este David que dice ahora: no siento gozo, no hay alegría, porque en su corazón están sucediendo cosas que están triturando, pulverizando, derritiendo su corazón y ese carácter perverso con falta de integridad que había en él. Y allí también, mis amados hermanos, en este capítulo 51 de los Salmos, una última y quinta cosa que David aprendió durante el tiempo de quebrantamiento, la encontramos en los versículos 9 al 12. Salmos 51, 9 al 12. Dice la palabra de Dios: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria a Jesús. Y espíritu noble me sustente. Aquí el salmista aprende una lección más en este tiempo de quebrantamiento, y es que él aprendió a valorar su comunión con Dios. Aprendió a ver lo importante que es estar a cuenta, estar en armonía con Dios. Pero ¿cuándo fue que él pudo valorar, pudo aquilatar esa relación armoniosa que tenía con Dios? Cuando se rompió esa armonía, cuando perdió esa armonía, cuando él decidió hacer lo que hizo, se rompe totalmente la comunión, la armonía con nuestro Dios. No se rompe la relación, lo que se rompe es la comunión. Somos hijos y seremos hijos. Pero cuando usted le hace algo a su padre o a su madre, o cuando un hijo o una hija le hace algo a usted que lo lastima, que rompe sus reglas, que rompe sus normas que usted tiene en su casa o para esos hijos, usted se siente triste y por un tiempo hay una rotura en esa armonía, no en la relación de padre-hijo, hijo-padre, sino que hay una rotura, se afecta la comunicación, se afecta el disfrutar ese padre y ese hijo o hija, el estar juntos, el compartir cosas, se afectan muchas cosas. Y en ese momento es que ese hijo se da cuenta. En ese momento es que David se dio cuenta. Oh, ¿por qué yo hice esto? Yo quiero tener otra vez esa relación de intimidad con Dios. Mis amados hermanos, hay muchos de nosotros que estamos caminando por ahí sabiendo que andamos contrario a la palabra de Dios, que estamos desobedeciendo la palabra de Dios y estamos caminando como el salmista David, creyendo que Dios no lo está viendo. Creemos que con eso, ignorando que estamos quebrantando la ley de Dios, creemos que eso se va a olvidar, que Dios no se va a recordar de eso. No se va a ir a ningún lado. Eso no va a desaparecer hasta que usted no tome la decisión como hizo David, de enfrentar su soberbia, de enfrentar su orgullo. Este siervo David quiso ocultarlo por un tiempo, pero el Espíritu Santo comenzó a confrontarlo. Llegó un momento que se sentía hasta enfermo, estaba enflaqueciendo porque tenía esas cosas guardadas en su corazón. No quería ceder. Pero aquí vemos a un salmista David expresando lo tan importante que es para él tener esa comunión con su Dios. Ese hijo pródigo que se fue de la casa,
Llegó un momento que él entendió que él necesitaba esa comunión con ese Padre. Llegó un momento que él sabía que su vida no podía continuar así, de esa manera, con una doble vida, siendo hijo, perteneciendo él a la casa de un padre rico, estaba viviendo como un pordiosero, como un deambulante por las calles, como un mendigo, mendigando limosnas. David entendió que era mejor para él enfrentar su pecado, confesarlo, reconocer esa santidad de Dios, reconocer lo importante que es para él estar a cuenta con su Dios. Este mundo, mis amados hermanos, en este tiempo de esta crisis que estamos viviendo, pensando que todas las cosas que se están haciendo, leyes que se están aprobando en contra de la voluntad de Dios, se está sacando a Dios de las escuelas, se está sacando a Dios de las universidades, se está sacando el nombre de Dios de los edificios públicos, cometiéndose atrocidades, abusos. Se está oprimiendo a los pobres, a los que no tienen defensa, a los que no pueden pagar un abogado. Y muchos creen o creían que se estaban saliendo con la suya, que Dios no estaba mirando. Oh, pero Dios dijo, se acabó el tiempo que le estoy dando para arrepentimiento. Ahora voy a traer quebrantamiento. Y en este tiempo de quebrantamiento es que tú y yo y muchos hemos llegado. Era la única manera de poder reconocer nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestras rebeliones. Dice el refrán que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y mientras estamos con Cristo, mientras estamos gozando de esa comunión con Dios, muchas veces puede pasar que nos olvidemos y no valoremos eso. Y cuando transgredimos la ley de Dios, cuando nos rebelamos en contra de la palabra de Dios, entonces ahí nos damos cuenta el vacío que hay, que no podemos existir, no podemos vivir sin esa presencia de Dios. El gozo de la salvación se va. La alegría ya es cosa extraña para mí, porque comienza el Espíritu Santo, comienza Dios a destrozar todo lo que soy, toda mi personalidad, todo mi carácter, mi lengua, mi ojo, mi oído, todo lo que está fuera del plan de la voluntad de Dios, comienza Dios a trabajarlo, a ministrar. Y hasta que este hombre, este salmista David, decide enfrentar su realidad, quitarse la careta que tenía frente a su reinado del superrey, del supercristiano, ahí es entonces cuando él comienza a experimentar una vez más la bondad de Dios. Gloria a Jesús. Para concluir, mis amados hermanos y amigos, si tú estás pasando por quebrantamiento, por tu rebelión, por tu soberbia, déjame decirte que lo más importante de este mensaje es que tú le sirves a un Dios de misericordia. Él es la fuente de misericordia. Amigo que me estás viendo en este momento, no importa qué tan lejos tú creas que esté o qué tan sucio, el amor de Dios cubre multitud de pecado. Si está pasando por quebrantamiento, déjame decirte que precisamente para eso Cristo vino a esta tierra. Y es lo que dice precisamente en Lucas 4:18. Gloria a Jesús. Y ese versículo vamos a leer. Lucas 4:18, donde dice allí, ¿para qué Cristo vino a este mundo? Gloria a Dios. Y fue la ocasión cuando Él por primera vez, Cristo por primera vez se para en el templo y dice la palabra de Dios que comienza a leer el profeta Isaías. Y allí en Lucas 4:18 dice la palabra de Dios
tratando de buscar aquí el versículo. Gloria a Jesús. Lucas 4:18. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, era precisamente lo que el salmista estaba sintiendo ahí en el Salmo 32. Él sentía que sus huesos estaban enfermos, estaba triste, había dejado de comer. Y dice la palabra de Dios aquí en Lucas 4:18, que Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. Si tú estás pasando por quebrantamiento en este momento, haz lo que hizo este hombre, David. Quítate la careta, quítate la máscara de la mentira, de la falsedad, de la doble vida. Oh mundo que me escucha por esta frecuencia, por estas plataformas diferentes, humíllate delante de la presencia de Dios y tú vas a alcanzar socorro, vas a alcanzar misericordia de la presencia de Dios. El salmista David entendió que un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Tú quieres salir de ese quebrantamiento, quieres alcanzar misericordia, quieres otra vez experimentar el gozo de la salvación, quieres una vez más seguir disfrutando de esa comunión, de esa armonía con tu Creador. Reconoce en este momento tu rebelión. Reconoce tu sociedad y pídele a Él que ponga, que renueve un espíritu recto dentro de ti. Yo te invito en este momento, primeramente, amigo, que estás viendo esta prédica, que tú vengas y te humilles delante de Dios, que no sigas peleando, que no sigas escondiéndote, que no quieras seguir pretendiendo tapar el sol con un dedo, y te humilles y abra tu corazón delante de Dios. Ora conmigo y pídele a Él primeramente que perdone tus rebeliones, tus pecados, e invítale a entrar a tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre amado, en este momento estoy delante de tu presencia. Yo reconozco, Señor, después que he escuchado tu palabra, que no he andado bien. Sé, mi Dios, que he estado lejos de ti. Yo confieso todos mis pecados, todas mis rebeliones, todas mis soberbias, todo mi orgullo, toda mi altivez, toda mi doble vida. Yo me quito en este momento la careta y yo confieso todos mis pecados delante de ti. Te pido que me perdones, me limpies y me purifiques. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Padres. Ahora ayúdame a seguir firme en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú también, hermano, estás pasando por ese tiempo de quebrantamiento, la palabra de Dios también va para ti. Humíllate. No quieras seguir ocultando, tapando. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Humíllate delante de la presencia de Dios. Este es un buen tiempo para hacerlo. Este es un buen tiempo para que, como el salmista David, que llegó un momento que no le importó ser rey, no le importó el qué dirán, porque de hecho el pueblo después se enteró lo que él hizo. Pero él le importaba más su relación que su posición delante de la sociedad. Él le interesaba más estar
recto delante de su Dios que recto delante de los hombres. Así que humíllate delante de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, ora al Señor conmigo y dile: Padre amado, yo sé, Señor, que aunque soy tu hijo, he andado con esto todo este tiempo, este pecado oculto, esta rebelión oculta. Y tú sabes, Señor, que no hay un día en que yo no recuerde, en que mi pensamiento se inunda de esto que he estado guardando por tanto tiempo. Yo sé, Padre, que he sido rebelde a tu voz, pero en este día yo confieso mi rebelión, mi soberbia, mi orgullo. Yo me arrepiento y te pido, Padre, que tú me perdones, que tú me limpies y me purifiques. Lávame con hisopo. Lávame, Señor, con tu sangre santísima y preciosa. Devuélveme el gozo de la salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si hay algún hermano que desea hablar con nosotros de manera privada sobre algo que ha estado carcomiendo su corazón, algo que ha estado guardado, oculto ahí, tienes temor de enfrentarlo, de decirlo, de hablarlo con tus familiares, con tus seres queridos, tienes temor a la reacción de ellos. Si quieres hablar con nosotros de manera privada, para nosotros sería un gran honor, un gran placer, un gran privilegio poder escucharte y tal vez poder darte el consejo de la palabra de Dios, comenzar a orar para que tú comiences a enfrentar esas cosas ocultas que han estado ahí por mucho tiempo, pero que no te dejan tranquilo. Ya Dios te perdonó, ya tú confesaste, pero hay muchas cosas que es necesario también confesárselas a los seres queridos de nosotros para que seamos totalmente limpios, no por la sangre de Cristo, porque ya Él nos limpió desde que pedimos perdón, sino para que nuestra conciencia ya también esté limpia, esté tranquila. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz, la misericordia de Dios sea sobre ti y los tuyos hoy y siempre. Amén.